Gracias a todos. De todos vamos a esperar unos minutos más. Que solamente espero ya están observando el Jamboard que estoy compartiendo. Bien, vamos a iniciar. En la clase pasada vimos lo que eran las aportaciones de seguridad social. Quedamos que las aportaciones de seguridad social van a ser todas aquellas contribuciones que se van a realizar por tres sujetos. El Estado, patrón es quien hace realmente la retención, y el particular. Listo. Bien, esas aportaciones o abonos retenidos se van directamente al IMSS, ISSSTE, ISFAM, que son organismos autónomos desconcentrados, perdón, no son desconcentrados, son organismos autónomos, perdón, organismos autónomos. Estos organismos autónomos, uno de ellos, bueno, el IMSS tiene el Infonavit. El Infonavit es el encargado para todas las recaudaciones que se dan para el fondo de la vivienda, ¿vale? De los trabajadores. Entonces, si bien es cierto, esas aportaciones que son retenidas van directamente al IMSS o al Infonavit, también lo es que son dos entes totalmente diferentes, a diferencia del ISSSTE, que tiene su propio FOBISSSTE, ¿sale? Y nos falta una, SAR. Esta institución es para el ahorro del retiro, que busca que los contribuyentes tengan un acumulado, que lo que hoy llamamos afores, para reunir cierta cantidad al momento de terminar nuestra vida útil como trabajadores. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? No, profesor. Continuamos. Bien, también estos son elementos de las contribuciones, son contribuciones de forma principal, pero también tenemos contribuciones accesorias o accesorios, ¿sale? ¿Qué significa que sean accesorios? En un primer sentido, entendemos que lo accesorio persigue la suerte de lo principal, ¿sale? Es decir, para que puedan hacer las contribuciones accesorias, debe haber nacido una contribución principal. ¿Cuál es esta contribución principal? Muy sencillo, tenemos un derecho, ¿cómo se llama? Aportación de seguridad social, impuesto, contribución de mejora, pero ¿cuándo es el momento idóneo para que nazca? Bien, por regular siempre va a ser al incumplimiento de. Por ejemplo,
cuando tengo una determinante fiscal, es decir, iniciaron una revisión de gabinete, de dictamen, y determinan que yo debo dinero, por lo regular va a ir acompañado de una multa. No he pagado el servicio del agua y me la van a cobrar. Bueno, por el simple paso del tiempo, me van a cobrar recargos. Bien, tengo otra. Cuando yo decido pagar por, por medio de un cheque y resulta que ese cheque no tiene dinero, pues va a haber algo que se llama indemnización por cheque devuelto. Actualmente la indemnización por cheque devuelto es de el 20%. Bueno, hay otra que es muy importante. Estos accesorios son por no haber pagado en tiempo, por resultado de alguna situación en la revisión, en algún dictamen de la autoridad y que me tenga que ser multado. La indemnización es porque intenté pagar, pero mi cheque no tiene fondos. Hay otra más que son los gastos de ejecución. Y únicamente van a aparecer cuando se inicie el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo de ejecución? Cuando la autoridad fiscal va y te está cobrando. Entonces, ¿sabes qué? A ver, me debes tal cantidad de multas, tal cantidad de recargos. No me has pagado. Por ese hecho de presentar y solicitar el pago, ya hay un gasto de ejecución. Por el hecho de iniciar un embargo, ya hay un gasto de ejecución. ¿Vale? Actualmente está en el 3% del gasto de ejecución o 480 pesos. En el caso de que no cubra esa cantidad, el 3% de la deuda no sea la cantidad mínima de 480 pesos, cosa más, se cobrarán los 480. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Comentarios sobre las multas, la indemnización, el recargo, los gastos de ejecución. ¿No hay dudas? No, profesor. Aquí tengo. Bien, perdón. Andrea me había puesto que nacen en otra situación, dependen de otra cosa. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Perfecto, bien. A ver, continuamos. Bien, hay una particularidad más, que es la actualización. La actualización se va a dar sí o sí en todos los casos, porque cada año nuestro dinero se va devaluando. Es algo que pareciera normal, que cada año se tenga que actualizar el dinero. ¿Cómo lo vamos a actualizar? A través de los UMAS. ¿Qué es el UMA? Son las unidades de medida y actualización. ¿Qué actualiza en sí? Bueno, actualiza qué tanto el dinero se ha depreciado en una cantidad de tiempo. El dinero se puede depreciar de acuerdo a bueno, vamos a ponerlo así, de acuerdo a la inflación y al número de impresión, billete en moneda que se tenga en el país. Mientras más número de impresión de billete en moneda se tenga, más depreciación se tiene, porque está circulando más dinero de la cantidad posible que se puede cobrar por un objeto. En este caso, ¿cuándo se hace? Bueno, cuando tenemos una recesión.
ya es una recesión técnica. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando existen esas recesiones en el país? Antes, no sé si se acuerdan las monedas nuevas que salían en el año, la impresión, por ejemplo, monedas del 2022, monedas o billetes nuevos. Estos billetes que ya habían sido impresos entraban en circulación o realmente estaban en circulación, pero hasta el finalizar el año. Actualmente, este dinero que entra en circulación de nueva impresión entra a principios de año y nosotros lo podemos observar, lo vemos, se nos entregan billetes nuevos, se nos entregan monedas nuevas. Eso hace entender que tenemos más dinero circulando en el país de la cantidad de bienes y servicios que se tienen. Se tiene mucho más dinero, pues obviamente necesitas pagar mucho más dinero por un bien y un servicio. Es lo que en algún momento les comenté que estaba pasando con Venezuela. Eh, porque se da esta situación de que el dinero cambia su valor cada cierto tiempo, pues por lo mismo razón de que necesitan estar imprimiendo grandes cantidades. Y llega a ser así que cuando ya la inflación es demasiado grave o la recesión es muy grande, pues el país tiene que empezar a imprimir los miles de pesos. Ya no va a imprimir un billete únicamente de 1,000 pesos, ahora va por uno de 5,000 pesos, ahora va por uno de 10,000 pesos, ahora va por uno de 20,000 pesos. Y es porque nuestro dinero que está circulando ya no es suficiente para poder comprar un bien y necesitamos más, pero obviamente tan es así que necesitamos más que el bien pues, cuesta mucho más cantidad de dinero. Eso es lo que llega a pasar en las recesiones. ¿Qué es lo que pasó en el error de diciembre, donde se devalúa el dinero? Que cambiamos a nuevos pesos. La realidad es que muchos países, cuando tienen este tipo de recesión, ¿qué es lo que hacen? Tratan de quitarle ceros a su moneda. Quitándole ceros, reducen la cantidad de dinero que tiene que circular en el país. Mientras, obviamente, mientras un país tenga esa necesidad de quitarle ceros, pues estará devaluando constantemente su moneda. ¿Vale? Bien, no sé si hasta este momento tengan alguna duda sobre las sumas o las actualizaciones de la moneda. Creo que con eso no hay tanto problema. Bien, bueno, si no hay dudas, pasamos a lo siguiente. Ya sabemos que la actividad financiera del Estado la realiza ¿quién? ¿Quién realiza la actividad financiera del Estado? Hacienda. Muy bien, la realiza Hacienda. De manera general, la actividad financiera la va a realizar el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local o el Ejecutivo Municipal, pero para poder realizar esa actividad tiene que ser a través de la Secretaría de Hacienda, de la Federal, la Secretaría de Hacienda local o la, ¿cómo se llama? La Secretaría de Finanzas, que se tenga también de forma local de las entidades federativas, o en su caso, en la municipalidad, la Secretaría de Finanzas Municipal o las oficinas recaudadoras, que podemos hablar de las tesorerías. Muy bien, son las encargadas de realizar esta actividad financiera. ¿Sale? Entonces, vamos a colocarlo. La actividad financiera, ya lo hemos estado trabajando, ya lo tenemos en memoria. La realiza el Ejecutivo. Y se me olvidaba, obviamente también los organismos autónomos. Ya vimos cuáles son esos organismos autónomos.
El Ejecutivo, vamos a dividirlo. Federal, local y municipal. ¿A través de qué? De la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Hacienda. Federal, principalmente Secretaría de Hacienda y Secretaría de Administración Pública. Local, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas. Municipalidad, Secretaría de Finanzas del municipio y la Oficina Recaudadora o Tesorería. También en el ámbito local existe la tesorería. ¿Vale? Bien, entonces la actividad financiera se realiza de esa manera. Pero a esta persona le vamos a conocer como sujeto activo. Se le conoce como sujeto activo porque recordemos que existe la contribución, es una prestación y va a haber un sujeto a quien se le deba dinero. Entonces, ese va a ser el ejecutivo. Y tenemos a otro sujeto que le vamos a llamar o se le denomina sujeto pasivo, que es el deudor. ¿Eh? Pero cuando nosotros tenemos esta característica, cuando existe una obligación fiscal. Cuando hay una obligación fiscal. Y me dice, ¿cuándo creen que aparece la obligación fiscal? ¿Podría ahondar en la pregunta? Creo que no la estoy entendiendo. Bien, el sujeto activo es el Ejecutivo Federal, local o municipal. Porque recordemos que la contribución es una prestación, ¿vale? El sujeto pasivo dentro de la prestación va a ser el deudor y es el particular. Pero cuando el sujeto pasivo, vamos a poner particular, cuando el sujeto pasivo se convierte, más bien, cuando el particular se convierte en sujeto pasivo con la obligación fiscal, ¿sale? Hasta ahí bien, ¿no? No hay dudas con eso. Sí, eso está Es la bien. relación. ¿Cuándo existe entonces la obligación fiscal? ¿O cómo podemos traducir el concepto de obligación fiscal? ¿A raíz del incumplimiento de alguna contribución? Ok, más o menos. Emanuel, adelante. ¿Se quedó la mano levantada, Manuel? Muy bien, Andrea. Bueno, vamos a pasar con Andrea. Dice, Hola, 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 ¿cuál? hola. Ya se te escucha, Manuel, adelante. Ah, se podría decir que Como que se te va tu micrófono, Manuel. Oh, ya. No te preocupes, Manuel. Si gustas escribir la respuesta por aquí, no hay ningún problema. Bien. Señala Andrea, cuando te encuadras en uno de los supuestos que implican el cobro de una contribución. Bien, la obligación fiscal, muy bien, Andrea señala que puede ser un supuesto. Entonces, podríamos hablar de que la obligación fiscal es una hipótesis legal. Si bien es cierto, la obligación en todo ámbito de derecho es aquella que se encuentra reglada y deriva de una ley. Por eso estamos hablando de una hipótesis. Tenemos obligaciones de derecho privado, ¿sí? ¿Cómo cuáles son esas obligaciones?
o las normas privadas. Recordemos que en materia civil, cuando creamos normas privadas que hacemos obligaciones, estas obligaciones son a través de los contratos. Pero, bien, antes de llegar a ese supuesto, vamos a recordar las obligaciones que se daban de manera natural desde el derecho romano o derecho civil. ¿Cuáles eran estas obligaciones a las cuales una persona puede recaerse? ¿Sí se acuerda, sí se acordarán? ¿Sí, sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver, recordemos, vamos a tratar. Ya les dije que la obligación, ya desde el concepto de derecho civil, derecho privado, pueden hacer a través de un contrato. En el contrato podemos tener reflejada una obligación de qué tipo. Por ejemplo, contrato de compraventa. ¿Es una obligación de qué tipo? Bilateral. Ok, una obligación bilateral. Ok, ¿a qué están obligados? Uno a pagar un precio en dinero y el otro a entregar una cosa. Muy bien. ¿Cómo se le llama eso? ¿Se acuerdan? Y hasta en derecho romano siempre les decían facere, no facere. Laudatio. ¿No se acuerdan? Bien, existen obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, que de forma general son a lo que nosotros nos obligamos, ¿vale? Muy bien. Y también podemos entrar en el concepto de obligaciones personales, en las cuales recaen sobre la persona, obligaciones reales que pueden recaer sobre la cosa, pero principalmente este concepto que les estoy dando, porque en el derecho civil, perdón, en el derecho fiscal, van a aparecer bien clasificadas las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Bien. Entonces, quedemos con esto. Para que haya una obligación fiscal, debe haber una hipótesis legal. Para que esta hipótesis legal sea válida, debe ser impositiva, ¿vale? Que es decir, que el sujeto tenga la obligación de hacerlo, ¿no? Es decir, que no sea como un derecho, o no sea un derecho, sino más bien una obligación, que sea impositiva, la carga impositiva. ¿Cuáles son los elementos de las cargas impositivas? Muy bien, vamos a tener la causa, es decir, cuál es el motivo por el cual vas a caer en ese supuesto, el objeto, la relación jurídico-tributaria, aquí voy a mencionar algo que es el hecho imponible. Pero tengan cuidado, el hecho imponible es lo mismo que la hipótesis legal. Y obviamente tenemos todas estas características de la obligación, tenemos que va a ser coercitiva, tenemos por qué se va a generar, sobre qué se va a realizar, la relación jurídico-tributaria, es decir, entre quién y quién se va a hacer, entre la federación, las entidades federativas o la municipalidad. El hecho imponible, que obviamente les voy a repetir, es la hipótesis legal. Y por último, y más importante, los sujetos. ¿A quién va dirigido? Ojo, ¿a quién va dirigido? ¿Sale? Vamos a tratar de irlos
señalizando. Ok. Particular. Particular se vuelve sujeto pasivo cuando existe una obligación fiscal. La obligación fiscal, en sentido general, va a ser la hipótesis legal. Esta hipótesis legal se divide en estos puntos, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a No, profe. pasar al el objeto de la obligación, que ya habíamos visto en qué se traduce. Bien, la obligación fiscal se me olvida, perdón, no estoy. Ok. Obligación fiscal en sujeto. Vamos a tener que son de dar, de hacer, de no hacer. Muy sencilla. La primera el primer objeto de la obligación, el tipo de obligación de dar. ¿Cómo lo podemos traducir? Pareciera que nosotros estamos haciendo, vuelvo a repetir, un contrato con el Estado. Ya platicamos ese contrato y cuáles son los beneficios que supuestamente vamos a obtener. Pero, ¿cuál es esta obligación de dar con el Estado? ¿Qué responsabilidad tengo yo para darle al Estado? A ver, por ejemplo, el ISR, Impuesto sobre la Renta, una obligación de dar. Andrea dice, dar las contribuciones que me corresponden. Muy bien, Andrea. Perfecto. Tiene que ver con una parte del patrimonio, una cantidad de ingreso que estoy recibiendo o una cantidad fija sobre algún bien que estoy más bien comprando. Ejemplo de eso tenemos el ISR. Si yo gano cierta cantidad, pues me toca darle al Estado una parte de esa cantidad que estoy ganando. Si yo quiero comprar un bien de consumo, pues yo tengo que darle al Estado una cantidad sobre el bien que estoy comprando. Tenemos el IVA o el IEPS. Obligación de hacer. Esas obligaciones, ¿cómo aparecen? ¿A qué estará obligado el contribuyente a hacer? Tenemos una que todavía se están realizando en este mes de abril, que es una de las obligaciones de los contribuyentes. Pero tenemos, bueno, tenemos varias. La declaración de impuestos. Muy bien, está obligado a declarar impuestos. También está obligado a contar con un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes. También está obligado a contar con una firma en ciertos supuestos. En el supuesto que tenga que expedir facturas, tiene que contar con una firma. Está obligado a tener un domicilio fiscal. Está obligado a tener un registro en el caso de personas morales sobre su tipo de asociación. Está obligado a señalar el cambio de domicilio si es que ya no tiene el mismo domicilio fiscal. Está obligado a contestar a las autoridades en el caso de que se les inicie alguna revisión por procedimiento administrativo. Muy bien, son obligaciones de hacer, que tiene que hacer el sujeto. Bien, de no hacer, ¿qué no tendría que hacer el sujeto, ¿cómo se llama? El sujeto pasivo. ¿Cuál sería su obligación de no hacer? ¿A qué nos podrían
indicar. Y esto es mucho más sencillo. No evadir impuestos. Muy bien, Diana dice no evadir impuestos, muy bien. Andrea señala no realizar prácticas desleales o cometer delitos fiscales. Muy bien, una práctica desleal es como lo que realizan aquellas empresas expidiendo facturas sin realizar la contraprestación o la prestación de forma real, es decir, simular la expedición de facturas. Muy bien, es una práctica desleal. Cometer delitos fiscales, pues obviamente como mencionaba Diana, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces tenemos esas obligaciones de hacer, no hacer. Bien, tenemos que de aquí van a ser una relación jurídica con la parte tributaria. Tenemos esta relación jurídica. La doctrina señala que va a existir una realidad económica, pero realmente más que realidad económica es la situación del particular. A ese supuesto, el particular todavía no es contribuyente. ¿Cuándo se caerá como contribuyente? Este es un proceso de cambio de la situación del particular hasta que se convierta en contribuyente. Si bien es cierto, recordemos que el artículo 31 señala que todos los mexicanos y ya vimos que también los extranjeros van a ser contribuyentes, ¿en qué momento? Hasta que exista, hay algo que se llama hecho generador. Vamos a ponerle la realidad jurídica o hecho generador. ¿Qué significa esto? Tenemos la situación particular del contribuyente. Es decir, este sujeto, perdón, la situación del particular para convertirse en contribuyente. Este sujeto en su vida diaria va a realizar actos y hechos jurídicos. Recordemos en la teoría bipartita, en la teoría tripartita, los hechos jurídicos, los actos jurídicos y los negocios jurídicos, ¿qué traen a la vida jurídica? Por ejemplo, siempre... Consecuencias de derecho. Adelante, Andrea, perdón, te escuché. Perdón, ¿sí me escuchó? Sí, ya te escuchas. Bien, bien. Consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas, muy bien. Es decir, a cada acto, a cada hecho o negociación jurídica que nosotros hagamos, traeremos consecuencias jurídicas. Es lo mismo, la relación jurídica va a estar siempre pegada con el acto, hecho o negociación jurídica. Aquí le llaman hecho generador, pero al fin de cuentas entramos en lo mismo, es un hecho jurídico. Realmente no podemos estar hablando o estar comparando el hecho jurídico con el hecho o el hecho jurídico, pero no podemos estar comparando el hecho generador con el hecho jurídico, porque el hecho jurídico, su naturaleza es que estos actos provienen de la propia naturaleza, que no interviene, ¿quién? El ser humano. Cuando hablamos del acto jurídico, interviene la voluntad del ser humano. Y el negocio jurídico, cuando estamos hablando de la teoría tripartita, estamos hablando que intervienen las voluntades de dos o más personas, ¿vale? Muy bien, pero aquí en el hecho generador podemos pensar que en un supuesto sí interviene la voluntad del ser humano y en otro supuesto tal vez no interviene la voluntad del ser humano. Bien,
¿En qué caso en un hecho generador a través de la situación del particular hará que se convierta en una relación jurídica, una consecuencia jurídica? Muy sencillo. Cuando ustedes ganen dinero, desde ese momento es una manifestación de la voluntad que ustedes quieren ganar dinero. Y al ganar cierta cantidad de dinero, ustedes se tienen que entregarle al Estado. Viene esta obligación de dar. ¿Cuándo puede nacer un hecho que no manifieste la voluntad de la persona? Pues muy sencillo. Cuando tengamos, por ejemplo, la muerte. Cuando una persona muere, te hereda ciertos bienes o tiene esa persona deudas, pues cae en un supuesto jurídico que, por ejemplo, puede ser la herencia, y si tiene deudas, los acreedores que tenga esa persona podrán cobrar podrán cobrar sobre la masa hereditaria, pero es un hecho, ¿sale? Porque no es que la persona quisiera morirse y haber generado esas consecuencias. ¿Sí me explicó? Sí, sí entendemos más o menos esta parte. Yo sé que está un poquito como rebuscada, pero vamos a decir que el hecho generador es cuando el sujeto de sus actuaciones o también derivado de las actuaciones, de las cuestiones naturales, vamos a ponerlo así, cae en el supuesto jurídico. Es cuando se convierte en contribuyente. No sé si quedó un poquito claro. De todas maneras, el hecho generador lo vamos a ver de forma particular. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Bien. No, Al- profesor, todo claro. A la par, tenemos algo que es la potestad tributaria. Ya hemos platicado sobre la potestad tributaria. ¿Quién recuerda qué es esta potestad tributaria? Bueno, rápido, la potestad tributaria es aquella que van a tener los tres poderes, pero principalmente lo va a tener el legislativo y el ejecutivo para poder crear normas en materia de contribuciones y estas normas en materia de contribuciones puedan ser ejecutadas. El legislativo las crea y el ejecutivo las ejecuta, ¿sale? Entonces ya tenemos la potestad tributaria. ¿Quién crea las normas? Ahora nos hace falta pues, la norma tributaria, la norma fiscal. ¿Vale? Y luego les decía, existe algo que se llama hecho imponible. El hecho imponible es la hipótesis, lo que decía Andrea, es esa hipótesis legal, esa descripción de una situación fiscal. ¿Dónde se encuentra esa hipótesis? En la norma fiscal. ¿Quién creó la norma fiscal? Las personas que tienen esa potestad tributaria, ¿vale? Hasta ahí creo que no hay tanto problema. Y el hecho generador y el hecho imponible se tienen que juntar. Es decir, a la realidad jurídica, es decir, la realidad del particular o del contribuyente sobre su hecho generador. ¿Cuál es? Bueno, hay distintos hechos de realidad. Por ejemplo, el día de hoy voy y quiero comprar un auto nuevo. Me estoy colocando en distintos hechos imponibles, en distintas descripciones. La primera de ellas es que si compro un auto nuevo, tengo que pagar derechos. ¿Cuáles son estos derechos que tengo que pagar? Para que yo pueda ¿La circular, tenencia? muy bien, la tenencia. Pero antes de la tenencia, para que yo pueda circular, tengo que pagar el derecho de las Placas. Placas. placas, muy bien, de las placas. Y obviamente de la tarjeta de circulación que va acompañado. Y también para poder circular tengo que pagar otro derecho. ¿Cuál es este? El de
la verificación. Tengo que verificar que mi automóvil pues tenga esos rangos, ¿no? Doble cero, cero, o que sea un auto híbrido. También tiene, aunque los autos no verifican los híbridos, tiene que tener una característica especial de que es auto híbrido. ¿Vale? Muy bien. Tenemos esas características. Pero ¿qué creen? Esos son derechos, pero también tengo que pagar impuestos. Bueno, la tenencia es un impuesto, ¿vale? Tengo que pagar impuestos. Hay un impuesto que se da por adquisición de autos nuevos. Entonces, desde el momento que mi realidad jurídica, que yo decido, manifiesto la voluntad de ir a comprar un automóvil, ya ese hecho, este acto que realizó se convierte en un hecho jurídico, en un hecho generador. Y ese hecho generador se debe de adecuar al hecho imponible. Es decir, que la norma regule que tengo que pagar una tarjeta de circulación y unas placas para poder circular. Regule que se adquiera un auto nuevo y que la adquisición de ese auto nuevo tengo que pagar un impuesto. Regule que tenga que verificar este auto. Si eso está en una norma, pues se vuelve hecho imponible y se genera esta relación jurídica. ¿Vale? Entonces, la relación jurídica real va a ser entre el hecho generador y el hecho imponible. Vamos a poner la relación fiscal. Se tiene que dar en estos supuestos. Siempre que exista un hecho generador y un hecho imponible. Y por obvias razones, va a existir una obligación fiscal. ¿Vale? Es decir, nace la relación jurídica y de la relación jurídica el sujeto se obliga. ¿Se obliga a qué? A dar. Por ejemplo, teníamos el objeto de hacer. Cuando en el hecho generador el sujeto tiene que hacer. Cuando obtengo la mayoría de edad y me dedico a trabajar, independientemente de que genere facturas o no, mi obligación de hacer es tener un registro federal de contribuyentes, sacar mi RFC. Es una obligación. Otra obligación de hacer que tiene que ver con las visitas de verificación. Cuando tengo un local en el cual realizo mi actividad financiera, tengo que señalar el domicilio fiscal, que es este. O tengo que señalar dónde están mis libros contables. Siempre, siempre se tienen que señalar, porque es una obligación de hacer, una obligación fiscal. ¿Vale? Bien, las demás, bueno, pues caerás en el supuesto cuando cometas un ilícito. Bien, ¿dudas hasta aquí, compañeras, compañeros? ¿Comentarios? No, profe. Bien, les comento, ya había platicado con ustedes que no nos veríamos el día de mañana, nos vemos la próxima semana, el día martes. Que tengan un bonito fin de semana y una disculpa por no vernos mañana. Les voy a tratar de subir, he estado que les subo material, voy a tratar de subir el día de hoy algunos libros para que los puedan leer, ¿vale? Pues bueno, que tengan un bonito día, nos estamos viendo. Buen día, Gracias, profesor. profe. Gracias. Luego, Hasta luego, Buen gracias, fin de profe. semana. Igualmente. Gracias.
Bye.